Bien. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Hola, hola. A ver. Tiriririririrí, tiririririri. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí. Tiririririri. Ya, ahí estamos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, Brigitte. Hola, ¿qué tal, Brigitte? Hola, Alessandra. Hola, Chiarela, Chiarella. Hola, Génesis. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo genial? Ahora nos encontramos los lunes. Ahora nos encontramos los lunes. Hola, Britney, ¿qué tal? En el periodo regular nos encontramos los viernes. Ahora nos estamos encontrando los lunes. Así pues, a nada del examen, ya, a nada del examen. Así que empezamos con todo, hasta el último día, hasta el último día de su preparación, hasta el último día, el último aliento. Ah, clave. De una, quiere la profe de una, ya, clave, clave, clave. Sí, sí, ahorita ya pasamos las claves, y ahorita ya pasamos las claves. Bien, para aquellos jóvenes que son nuevos en clase, la presentación correspondiente, así rapidísimo. Mi nombre es Betsabe Rodríguez, conmigo vamos a trabajar el curso de habilidad verbal. Jóvenes, trabajo bajo tres premisas: responsabilidad, respeto y colaboración. Responsabilidad. La clase está empezando 3 en punto, pero esperamos un par de minutos, así que estamos empezando a las 3:02. Bien, así que hay que tratar de ingresar a la hora correspondiente. Eh, Respeto, todo con respeto, por favor, jóvenes. Yo sé que no habrá inconvenientes respecto a ese asunto, así que cualquier palabra o expresión malsonante u ofensiva en la clase solo se va a llamar la atención una vez, pero estoy segura que esa situación no pasará aquí con ustedes. Ustedes tienen un propósito que lo único que piensan es en estudiar, repasar, practicar y alcanzar una vacante. Bien. eh, Hola, Piero, ¿qué tal? Recién lo conozco a Piero. Recién lo conozco a Piero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto también, un gusto conocerlos. Eh, y colaboración. Cualquier duda, cualquier consulta, me pregunta con toda confianza. Todo lo referente a, al curso. Bien, jóvenes, como este periodo es repaso, como este ciclo es repaso, vamos con todo, con todo. Aquí no descansamos, aquí no descansamos, así que en una empezamos ya, en una empezamos. La frase del día, algún día diré, no fue fácil, pero lo logré. Ese día será dentro de poco dirás, ok, profe, no fue fácil, tuve que sacrificar mucho, pero ya soy cachimbo, sí, sí, exacto, exacto, que haré. Ese día vas a decir, no fue fácil, pero ya soy cachimba, ya. Así que, chiqui, todo esfuerzo va a valer la pena. Todo esfuerzo se va a ver reflejado. Ese gran esfuerzo, ese día. El día que vas a rendir el examen y vas a arrasar con ese examen. Sí, sí, chiqui. Y todo, obviamente, usted va a demostrar de lo que es capaz. Vamos con el vocabulario. Discernir. ¿Qué es discernir? ¿Qué es discernir? Hay que discernir entre lo que me conviene, entre lo que conviene y lo que no conviene. Diferenciar. Ajá. Discernir, diferenciar, distinguir, diverger, apunta. Diverger, diferenciar, distinguir. Bien. Siguiente, asidero. No sé si recordarán algunas alternativas que mencionaban lo siguiente, ¿no? La tesis del autor perdería asidero. La tesis del texto A perdería asidero. Sustento. Asidero es exacto, asidero es sustento. Sustento, basamento, base, sustento, basamento, cimiento, base, fundamento. Ajá, ahí está. Intrascendente. Este asunto es intrascendente. ¿Para qué voy a perder mi tiempo aquí con este asunto? ¿Para qué voy a perder mi tiempo hablando, hablando, debatiendo sobre un discurso que duró como 5 horas, casi 5 horas? Inane, insignificante, intrascendente, insustancial.
Apunta, apunta. Entonces, inane, insignificante, anodino, anodino, trivial, fútil, baladí, nimio, ahí está, fútil, baladí, nimio, trivial, insignificante, por las puras, ¿no? Casi 5 horas hablando por las puras, Dios mío. Prognosis, ejemplo, el Senami, mediante un estudio de prognosis, pudo indicar que probablemente en unos meses se dé una fuerte lluvia. Entonces, ¿qué es prognosis? Pronóstico. Ujú. Prognosis, pronóstico. Prognosis también es prospectivo. Prospectivo quiere decir a futuro. Prospectivo. Ajá. Prospectivo a futuro. Burdo, ¿qué es burdo? Tiene una actitud burda, chabacana, grosera, vulgar. Ajá. Vulgar, chabacano, soez, eh, vasto con B, grosero. Ujú. Bien. Barruntar, ¿qué es barruntar? Inferir. Barruntar es inferir, colegir, suponer, conjeturar. Barruntar, conjeturar, inferir, colegir, dimanar, desprender. Ujú. Abstraer, ¿qué es abstraer? Se encuentra abstraído en sus pensamientos. Se encuentra abstraído en sus pensamientos. ¿Qué es abstraer? Se encuentra abstraído, uy, pensando en aquellas ideas que tanto lo consumen, que tanto la consumen, ensimismar. Abstraer es ensimismar, se encuentra abstraído, ensimismado en sus pensamientos. Abstraer también es aislar, separar. Trazabilidad. Su función era la trazabilidad de los procesos de empaquetado. Su función era la trazabilidad, la rastreabilidad, revisión, seguimiento, fiscalización. Ajá. Trazabilidad, rastreabilidad, seguimiento, revisión, fiscalización. Holístico, ¿qué es holístico? El texto holístico, el tema del texto holístico, integral, total, todo, ¿verdad? Integral, total, todo, apunta. Ecuménico, ecuménico que es universal, integral, total, todo, ecuménico, universal. Confutar, ¿qué es confutar? ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo contigo, voy a confutar tu propuesta porque no estoy de acuerdo, pues no estoy de acuerdo. Refutar, objetar, cuestionar, cuestionar, objetar, recusar, rebatir. Ujú. Ahí está. Bien, chicos, hasta ahí estamos bien con el vocabulario, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Confirmen, si hay dudas, me avisan. Sí, sí, sí. Ok, bien, perfecto. Ahora sí, vamos con el texto aplicativo. Ah, no, espérate, espérate. Vamos con la parte teórica. Vamos a revisar 3 pizarras de teoría. No, chiqui, es broma, es broma. Ya la parte teórica simplemente en este periodo es para aclarar y recordar ciertos puntos. Así que rapidísimo revisamos la parte teórica y nos concentramos en los textos. El mayor tiempo posible se va a invertir en la resolución de textos. Bien. El tema central, ya sabemos que el tema central corresponde a todo el texto. Entonces, si es un texto mixto, debe corresponder a los dos formatos. Si es un texto dialectal, debe corresponder a los dos textos, texto A, texto B. Bien, ahí les dejo ciertos detalles, ciertos datitos respecto al tema central. Idea principal. La idea principal, ya sabemos que por lo común, por lo general, está implícita, se tiene que interpretar y se puede encontrar con la determinación de un conector de síntesis.
Por ejemplo, se puede indicar la idea principal con el conector en síntesis, en resumen, en conclusión, en suma, en rema. La idea principal, ya sabemos que en un texto mixto incluye ambos formatos, en un texto dialéctico la idea principal alude a la tesis del texto. Resumen, profe, vienen preguntas por resumen. Claro que te puede venir una pregunta por resumen. Sí, sí, sí. Te puede venir una pregunta por resumen. Y la pregunta por resumen bueno, en sí, el resumen se estructura de la siguiente manera. Tema o tema central más idea principal. Y si un buen resumen va a contener una idea secundaria, la idea secundaria debe complementar a la idea principal. La idea secundaria debe complementar a la idea principal. Es decir, un buen resumen está estructurado por tema o tema central más idea principal. Y si contiene una idea secundaria, tiene que complementar la idea principal. Profe, en un texto dialéctico, el resumen, también se puede solicitar resumen, también me pueden pedir resumen, claro, y ya se ha dado así, ya se ha trabajado así. En algún momento ya han preguntado el resumen en el texto dialéctico, texto A, texto B. El resumen en el texto dialéctico se estructura polémica más tesis del texto A, tesis del texto B. Polémica más tesis del texto A, más tesis del texto B. Bien, eso corresponde a resumen. Intención. Profe, también me pueden solicitar intención, claro, la intención del autor, el propósito del autor, el objetivo en el texto, el propósito en el texto. La intención del autor se estructura, verbo según el tipo de discurso más el tema o tema central. Ese verbo va a depender del tipo de discurso. Si ya sea un discurso expositivo, argumentativo o un discurso instructivo. Pero, profe, ¿se pueden plantear discursos instructivos? Claro, se puede plantear un discurso instructivo. En un discurso instructivo, el propósito será guiar, orientar, enseñar, instruir. En un texto expositivo, explicar, exponer, mostrar, determinar, señalar. En un texto argumentativo, persuadir, convencer, refutar, objetar, avalar, defender, respaldar. Depende del tipo de discurso. Y la intención, por lo común, por lo general, está implícita. Se va a tener que interpretar. Bien, chicos, hasta ahí estamos bien, ¿sí? Recordando algunos puntos, algunos detalles de la estructura textual. Como les dije, esto pues va a tomar así rapidísimo, unos minutos. Ya esto ya no es una clase a detalle porque el ciclo lo amerita, ¿no? Es full repaso. Me confirman, por favor, si hay algún punto a aclarar, me avisan. No, profe, no entendí esto, profe, por favor, aclare aquello. Si no, continuamos y ahí empezamos de una vez con los textos. Sí, estamos, Querella, Mari, Carlos, Piero. Ok, bien, ya. Entonces, siendo 3:15, ¿cuántos minutos te va a tomar el texto aplicativo? ¿Cuántos minutos te va a tomar el texto aplicativo? Son 3:15. 2 minutos. ¡Wow! Dios mío. Me asombra, chiqui. 3, 5. Ya, 5 está bien. 5 está bien. 5 está bien. 4, 5 segundos, dice. 1 minuto. No, ya. 5 está bien. 5 está bien. 3:15 hasta las 3:20. Concéntrate bien, revisa bien y vamos por las 3 correctas. Cualquier duda que tengas, me avisas. Cualquier duda que tengas, me dices. Vamos por las 3 correctas.
Chiqui, ya siendo 3:21. Me dijiste, profe, 5 minutitos. Ya empezaste a las 3:26. Ya son 3:21. ¿Ya está? ¿Lo tienes? Ujú, ujú, ujú. ¿Sí? Ok, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ya, ok, entonces empezamos. Bien, a ver, un ratito. Tarararara, marcador, marcador. Ya. El punto de vista esencial en la lingüística consiste en observar la función comunicativa del lenguaje. Mira, dice, en observar la función comunicativa del lenguaje, practicado oralmente, es decir, de manera verbal. Bien, según el texto, tú que ya leíste el texto, según el texto, el hecho de observar la función comunicativa del lenguaje, según el texto, solo se da en un sujeto o en el texto se precisan a dos sujetos que observan la función comunicativa del lenguaje. ¿Solo uno o son dos? Son dos. El primero es el hablante, ¿verdad? El primero es el hablante. Según el texto, el hablante, ¿cómo aborda, cómo observa la función comunicativa del lenguaje? ¿Lo hace de manera consciente? ¿Lo hace de manera advertida? Inconsciente, exacto. Inconsciente. El hablante de manera inconsciente observa la función comunicativa del lenguaje. ¿Es por qué? Porque el hablante escucha los sonidos, utiliza la percepción auditiva, utiliza la sensibilidad auditiva y escucha los sonidos mediante el tono, mediante la entonación. Puede entender de dónde proviene el hablante. Es así como observa, como aborda la función comunicativa del lenguaje el hablante, que sabemos que es inconsciente. Entonces, escuchando, utilizando la sensibilidad auditiva, escuchando, se puede percatar de dónde proviene el otro hablante o de qué estrato social proviene. Pero no solamente ello. ¿Qué dice el texto? Mira, recuerda que por aquí, si hacemos esos sonidos, percibimos, nos informa entonces sobre el origen geográfico o social. Pero no solo ello, también da alusiones o indicaciones del factor emocional. Ah, que sí, profe, sí, mira. O bien la intensidad de la pronunciación o las variaciones de la melodía de la frase. Nos da indagaciones globales acerca de vehemencia es pasión, euforia, intensidad, la vehemencia de los sentimientos, o sobre la duda o la vacilación del hablante. Ejemplo, si te dice, oye, te amo. No te emociones, chiqui, es el ejemplo, es el ejemplo. Oye, te amo. Oye, le está poniendo intención, le está poniendo énfasis. Tú le crees, ¿no? Oye, te amo. Pero si te dice, oye, te amo, ¿no? Te amo, pues. Te- también te das cuenta de la intención. Y si te dice, mejor nada, mejor nada, mejor no digas nada, mejor no digas nada. Y si te dice, quizá, pues no sé, de repente te amaría, tal vez, por la entonación, por el sonido, como hablante nos damos cuenta de la vehemencia de los sentimientos, del factor afectivo, del factor sensible. Bien, ta, ta. Sin embargo, sin embargo, el fonólogo, el fonólogo observa la función comunicativa del lenguaje. Como nosotros los hablantes observamos la función comunicativa. No, no, no. Dice el texto bien clarito, pero para aprender su objeto de estudio, el fonólogo debe hacer abstracción, debe separar, debe alejarse de toda esa atmósfera afectiva
para atender solo el valor intelectual de los sonidos, para atender solo el valor discriminativo de los sonidos del lenguaje. En otras palabras, el fonólogo ¿es o no es consciente de cómo aborda la función comunicativa? ¿El fonólogo sabe lo que está haciendo? El fonólogo sí, porque lo hace desde el ámbito académico, lo hace desde la intelectualidad. Entonces el fonólogo sí es consciente de cómo observa, cómo entiende, cómo aborda la función comunicativa del lenguaje, porque lo hace desde el ámbito académico, dejando de lado la atmósfera afectiva. ¿Para qué? Para poder valorar intelectualmente el, los sonidos del lenguaje. Bien, vamos, chiqui, lúcete. Dice, ¿cuál es la intención principal al desarrollar el contenido del texto? ¿Cuál es tu respuesta, chiqui? Manda, sin miedo al éxito. Si tienes dudas, manda tu duda. Mira, hemos revisado el texto, no hemos leído todo el texto, solamente revisar nada más y a resolver, al toque. Por aquí me dicen casita, casita. A ver, si tienen otra alternativa, manda. Si tienes otra alternativa, manda tu otra alternativa. Casita, casita. Ya. ¿No tienes otra alternativa? ¿Te quedas con casita? ¿No tienes otra? Ya. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ta, ta, ta. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con la alternativa C? Que no es. Parece, pero no. ¿Cómo, profe? Espérate. ¿Y por qué no manda tu respuesta, pues, chiqui? ¿Por qué no? Ah, como todos mandan casita, tú también mandas casita, casita, casita. Pero sí, era para ver si, era para ver si estaba atenta. Entre esas dos, entre la C y la... Ya vamos a revisar B, C. Bien, vamos a revisar la alternativa C. ¿Qué sucede con la alternativa C? Mira, dice, aclarar, vamos bien, aclarar la diferencia, ok, vamos bien, ya, entre cómo se desarrolla, mira, dice, cómo cómo se desarrolla la función comunicativa del lenguaje en los hablantes y en los fonólogos. A ver. Si dice, ¿cómo se desarrolla la función comunicativa del lenguaje en los hablantes? En el caso de los hablantes, sí. En cierto punto sí se entiende cómo se desarrolla. ¿Y cómo se desarrolla la función comunicativa del lenguaje en los hablantes? ¿Cómo se desarrolla? Ah, mediante los sonidos, mediante la percepción, mediante los sonidos. Bien. Sin embargo, en el caso, mira, y fíjate, en el caso del fonólogo, me indica cómo se desarrolla la función comunicativa cómo se desarrolla la función comunicativa del lenguaje en los fonólogos o cómo deberían abordar los fonólogos para entender la función comunicativa. Mira, pero para aprender su objeto de estudio, el fonólogo debe hacer abstracción de toda esa atmósfera afectiva para atender solo el valor intelectualmente discriminativo de los sonidos del lenguaje exacto, cómo debe abordar, cómo debería observar. Por lo tanto, esto de cómo se desarrolla la función comunicativa en el fonólogo no se cumple porque el texto me está indicando cómo debe abordar el fonólogo para entender la función comunicativa del lenguaje. Es decir, el fonólogo como sujeto afuera y cómo este sujeto afuera aborda, observa la función comunicativa del lenguaje en otros hablantes. Chiqui, ¿me dejo entender entonces qué pasa, qué sucede con la alternativa C? ¿Sí? Que funciona, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la función comunicativa en los hablantes? Sí, pero en los fonólogos eso no funciona. Porque, ¿cómo aborda, cómo observa, como sujeto estudioso, como investigador, cómo observa esa función comunicativa del lenguaje en los hablantes? Bien. Besito, profe. Sí. Explicar cómo abordan los hablantes la función comunicativa del lenguaje. Te pregunto, ¿cómo abordan los hablantes la función comunicativa? ¿De manera consciente o inconsciente? Según el texto, ¿cómo abordan los hablantes la función comunicativa? De manera inconsciente. ¿Y cómo debe ser abordado por el fonólogo? De manera intelectual, académica.
separando, aislando el factor afectivo, claro, de manera intelectual, de manera académica, separando, aislando el valor afectivo y distinguiendo solo el valor lingüístico de los sonidos. ¿Cómo aborda? ¿Cómo observa? Besito. Chiqui, ¿me dejo entender por qué la respuesta es besito? ¿Sí? ¿Estamos? Si hay dudas, si no me dejé entender, tú con toda confianza dime, profe, no entendí, profe, otra vez. Sí, sí, sí. Ok, entonces pasamos al numeral. eh, ¿Pero me dejé entender, Stephanie? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, sí. Si hay duda, me avisa. Ok. ¿Cuál es el tema central del texto? Mira, si la intención principal es verbo más tema central, ya tengo la respuesta en el numeral 2, porque la intención principal es verbo más tema central. Entonces, si ya tengo el verbo más el tema central en la pregunta número 1, ¿cuál es la respuesta en la pregunta número 2? Manda, sin miedo. Uy, no te leo. Casita. ¿Te quedas con la duda, Crisel? Mari dice casita. Stephanie, Alison, Chiarela, Carlos. Si tienes otra alternativa, manda. Si hay dudas, manda. Casita, casita. Ujú. La manera como el fonólogo debe estudiar la función comunicativa del lenguaje y cómo la aborda el hablante. Ahí está, ese es el tema central. Si ya tenemos la respuesta en el numeral 1, ya tenemos la respuesta en el numeral 2, porque el numeral 2 es una parte del numeral 1. La respuesta del numeral 2 es una parte de la respuesta del numeral 1. Ujú. Cómo abordan, cómo entienden, cómo observan la función comunicativa del lenguaje. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Alguna alternativa que te hizo ojitos, que te intentó coquetear, que te dijo, mírame, te quiero hacer dudar? La D, ya, vamos a ver. La relación entre la inconsciencia de la D, ya vamos a revisar la D. Dice, la relación entre la inconsciencia del hablante para comunicarse y la conciencia del fonólogo para hablar. ¿Cuál es el detalle? Que el tema central debe contener el punto crucial. Y yo te pregunto, ¿el punto crucial en el texto es lenguaje, comunicación o función comunicativa del lenguaje? ¿Te recuerdas cuál es el punto? ¿Cuál es el meollo? ¿Cuál es la esencia? ¿Lenguaje, comunicación o función comunicativa del lenguaje? El tema central debe contener ese punto crucial, que es función comunicativa del lenguaje. En el caso de la alternativa D, que dice la relación entre la inconsciencia del hablante para comunicarse y la conciencia del fonólogo para hablar, aquí hay dos errores. El principal error es que no contiene el punto crucial, que es función comunicativa del lenguaje. No presenta el punto crucial, el meollo, que es función comunicativa del lenguaje. Y la otra razón es que, mira, me dice, y la conciencia del fonólogo para hablar, la conciencia del fonólogo para abordar, para observar, para estudiar, para entender la función comunicativa, no para hablar. ¿Me dejo entender, Chiarela? Génesis. Entonces, aquí están los dos errores. Uno que no contiene el punto crucial, que es función comunicativa del lenguaje, que debe contener, debe indicar. Y la otra es que no es conciencia del fonólogo para hablar, sino es la conciencia del fonólogo para abordar, observar, entender, estudiar la función comunicativa del lenguaje. ¿Estamos? ¿Me dejo entender, Chiqui? ¿Sí? Bien, bien, no hay de qué. Pasamos al siguiente numeral. ¿Cuál es la idea principal del texto? Ya, si tenemos la intención, ya tenemos el tema central, ya tenemos la idea principal. Ya tenemos la idea principal. ¿Cuál es tu respuesta? Manda, sin miedo. Miedo es tener miedo, el verdadero miedo es quedarse sin el almuerzo especial en San Marcos. Es el verdadero miedo, pero aquí no hay miedo. Chiqui, manda de una vez. ¿Cuál es tu respuesta? Uy, está demorando, Chiqui. ¿Te quedas con la duda, Crisel? Por aquí me indican enanito, enanito. ¿Te quedas con la duda? Dedito, enanito, dedito, enano, enano, ya. Vamos a ver qué sucede con la alternativa E. Vamos a ver qué sucede con la alternativa E. E. El modo en que el fonólogo aborda para comprender la función comunicativa del lenguaje. Ah, ya.
Ah, Carlos, esa es la razón por qué descartas la alternativa E. ¿Sí? Esa es la razón por qué descartas la alternativa E. ¿O por qué estás considerando la alternativa E? No. Ah, ¿por qué la consideras? Ya, mira, el modo en que el fonólogo aborda para comprender la función comunicativa, ¿ya? Converge. ¿Qué es converge? Se alinea, coincide, condice con el estudio de los hablantes. Es que yo te pregunto, ¿los hablantes estudian la función comunicativa? Mira, dice, con el estudio de los hablantes. Dice, estudio de los hablantes. ¿Cómo? El fonólogo, exacto, el fonólogo estudia la función comunicativa, pero aquí qué dice, converge, condice, coincide con el estudio de los hablantes. Es que los hablantes estudian la función comunicativa, ¿no? Ellos observan la función comunicativa de manera inconsciente, no pasan advertido, no son conscientes de esa función comunicativa. Ese es el etapa. Pero todo, mira, esta parte va bien, ¿no? El modo en que el fonólogo aborda para comprender la función comunicativa, va bien, pero la última parte ya desbarata, descarta la alternativa. Pero, profe, que se puede dar de esa manera. De hecho, este es uno de los recursos que usa San Marcos para marcar sus distractores. Utilizar una palabra en la última parte del enunciado, una expresión en la última parte del enunciado para desbaratar toda la idea. ¿Por qué? Porque a veces el alumno se emociona, lee solo una parte, cree que ya terminó de leer el enunciado y marca sin haber terminado de leer toda la idea. Y no me vas a mentir, chiqui, ¿qué te ha pasado? Que por el apuro, por la premura, por la emoción, lees rapidísimo el enunciado, no terminas de leer y la última palabra de la idea malogra la alternativa. No, hay que revisar todo. Hay que corroborar todo. ¿Me dejo entender por qué la respuesta no es enanito, chiqui? ¿Sí? ¿Me dejo entender por qué la respuesta no es enanito? La respuesta es dedito, pues. La respuesta es dedito. Ujú. La respuesta es dedito. El fonólogo debe enfocarse en el valor discriminativo de los sonidos y abstraer, separar los aspectos afectivos del hablante. Los aspectos afectivos que el hablante hace uso, ¿no? Los aspectos afectivos del hablante. Ajá. Esa sí tiene un mejor sentido, un sentido apropiado, a diferencia de la alternativa E que dice estudio del hablante, cuando el hablante no estudia la función comunicativa. Bien, jóvenes, hasta aquí estamos bien, pasamos al siguiente bloque. ¿Sí? Texto uno, texto 2. Ok, bien. ¿Cuánto tiempo para el texto uno, texto 2? Son 7 preguntas, 2 textos, 10 minutos o es mucho. 10 minutos o mucho. 10, ya, siendo 3,39, 3,49. 3,39, 3,49. Concéntrate, revisa bien, analiza bien, lee bien y vamos por esas 7 correctas. Cualquier duda que tengas, me avisa. Yo estoy aquí. Otros te abandonarán, otras te abandonarán. Tu profe aquí no te abandona. Así que cualquier duda me escribe. Vamos por las 10 correctas, las 7 correctas.
Bien, chiqui, ¿ya está? Son 3,50. Texto uno y texto 2. Ya hay 3 confirmaciones. ¿Quién más? Faltan dos, faltan dos. 4. Ay, qué frío. Ah, ya están, los 5. Bien, bien, bien. Vamos con el texto A. El texto A trata sobre la ley 322/13 y me indica, ¿no?, que representa uno de los paradigmas, uno de los hitos, uno de los prototipos más importantes en el proceso de formalización minera. Bien. Ahora, no solamente amplía los plazos de formalización hasta el 31 de diciembre de 2025, sino que redefine las responsabilidades institucionales, introduce herramientas digitales para el control de la actividad minera, incorpora criterios más exigentes de trazabilidad, seguridad, gestión ambiental. Bien. Mira, me indica el texto. El país se enfrenta a una creciente presión por mejorar la gobernanza del sector de la pequeña minería y minería artesanal. Garantizar el cumplimiento de estándares, lineamientos, preceptos, estándares ambientales y sociales y frenar la expansión de la minería ilegal. Esto es lo que busca la ley 322/13 según el texto A. En este contexto, la ley y su reglamento constituyen un intento por recuperar el liderazgo institucional del Estado. Un intento por recuperar el liderazgo institucional del Estado. Complementariamente, mira, fíjate, dice complementariamente. ¿Qué quiere decir complementariamente? Complementariamente, el reglamento introduce el sistema interoperable de la pequeña minería y minería artesanal, una plataforma digital, una plataforma digital que permitirá registrar, monitorear y fiscalizar todo el ecosistema MAPE, es decir, minería artesanal y pequeña minería. Pero fíjate que dice complementariamente. Yo te pregunto, Chiqui, el hecho de que en el tercer párrafo se indique complementariamente se introduce una plataforma digital que permitirá registrar, monitorear y fiscalizar las MAP complementariamente. Al decir complementariamente, esto es la función principal, la utilidad principal, el objetivo, la ventaja principal, si es complementariamente añadida, no es la principal. Sí, a ver, si es una ventaja, es una funcionalidad, sí, sí que lo es, pero es un añadido, es un adicional, es complementariamente, no es la principal. Ujú. Bien. El texto B, te pregunto, el texto B. El texto B cuestiona toda la ley 322/13, o el texto B cuestiona un mecanismo, una manera, un modo. A ver, ayúdame, no recuerdo. ¿Qué cuestiona el texto B? Todo un mecanismo. Cuestiona solo un mecanismo. Exacto, ¿no? El Poder Ejecutivo oficializó hoy el reglamento de ley en el peruano. Esta norma amplía los plazos de proceso de formalización e incorpora un mecanismo ampliamente cuestionable. ¿Cuál es ese mecanismo? La posibilidad de heredar el reinfo. No obstante, esta apariencia de orden se contradice con la disposición que habilita la herencia del reinfo. Expertos han cuestionado esta medida, este mecanismo, el reinfo, como César y Pensa. Por su parte, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales rechazó la transmisión hereditaria del REINFO al considerarla un incentivo de informalidad, advirtiendo esta medida socava, debilita, mina los esfuerzos regionales para instaurar un marco legal. El texto básicamente se basa en cuestionar ese mecanismo, ese modo, esa medida, la posibilidad de heredar el reinfo. Ujú. Bien,
Vamos, chiqui. Lúcete. Numeral 4. La polémica entre ambos textos se centra en, un paréntesis, jóvenes. ¿Está bien cómo estamos revisando los textos? Porque usted ya leyó los textos, entonces revisamos las partes cruciales del texto y de frente responder. ¿Sí? Ok, bien, bien. A ver, ya, dime, según el texto, según ambos textos, ¿cuál es la polémica entre ambos textos? Efelante, felante, felante. Efelante, efelante, ¿no? Efelante. Una defensa de las ventajas de la ley número 322-13 y una confutación, una refutación, una objeción sobre un mecanismo que incluye este reglamento. Entonces, sí, pues está objetando solo un mecanismo, una medida, no está objetando toda la ley. Esta es, exacto, excelente. Esa es la respuesta. Yo te pregunto, ¿por qué la respuesta no puede ser avioncito? Un respaldo a la formalización minera de la ley número 322-13, ok, y una refutación sobre el reinfo por su tendencia a la formalidad. Exacto, Estefanía, ese está el error. Aquí está el error, ¿no es cierto? Ajá, aquí está el error. Aquí está el error. En la alternativa, aquí está el error. Una refutación sobre el reinfo por su tendencia a la formalidad. No, más bien es según el texto B, es la tendencia a la informalidad, no a la formalidad. Según el texto B, más bien es la tendencia a la informalidad, ¿no? Ahí está el error. ¿Y cuál es el error en la alternativa D? ¿Cuál es el error en la alternativa E? Una propugnación. Propugnación es defensa, ¿no? Una propugnación, una defensa del reglamento de ley 322.3 y una objeción sobre todos los criterios. Claro, objeción sobre todos los criterios de regulación. No, solamente objeción a un criterio, un recurso, un mecanismo, que es el reinfo. Ahí está, ese es el error. Bien, bien, Gide. Jóvenes, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Me dejo entender? Pasamos al numeral 5, ¿sí? Ok. Mira, según el texto A, ¿qué ventaja principal? ¿Qué ventaja principal? Dice, ventaja principal. Casita, casita, cuisito, cachimbo, capibara. Eh, ya, sí, sí, esa es, esa es. Introduce, bien, introduce herramientas tecnológicas para fortalecer la fiscalización y trazabilidad minera. Y está en el primer párrafo, ¿verdad? Dice, no solo amplía los pasos de formalización, sino también que introduce herramientas tecnológicas eh, para fortalecer la fiscalización y la trazabilidad minera y la rastreabilidad minera. Ujú. Casita. Ahora yo te pregunto, ¿por qué la respuesta no es avioncito? Ya tú me has dicho casita, estoy de acuerdo contigo, no tengo por qué refutarte, no tengo por qué objetarte porque está en el primer párrafo del texto y alude a el propósito a todo el sector minero, es decir, la funcionalidad a todo el sector minero. Pero ¿por qué la respuesta no es avioncito? Implementa una plataforma digital con el fin de registrar y monitorear las MAPE. Ya. Claro, exacto, exacto, Crisel. ¿Qué dice el texto A? Dice complementariamente, ¿verdad? Y bien, bien, Carlos. Y la otra razón es solo las MAPE. Cuando el propósito principal alude a todo el sector minero, no solo a las MAPE, no solo a la pequeña minera, a la pequeña minería y a la minería artesanal, sino a todo el sector minero. Y el otro detalle que permite objetar, que permite descartar esa alternativa, que es complementaria, pues es una ventaja complementaria añadida. ¿Por qué la respuesta no puede ser besito? Permitió la recuperación del liderazgo institucional del Estado sobre el sector minero peruano. ¿Por qué la respuesta no puede ser besito? ¿Es que permitió? Yo que recuerdo el texto dice intento de permitir. ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? Dice intento. Claro, es un intento. Exacto. El texto dice por aquí, este sistema, uy, ya lo perdí. Aquí. Intento por recuperar el liderazgo institucional. Es un intento, es un intento. ¿Y qué dice la alternativa B? Permitió la recuperación.
ya me está indicando como si se hubiese dado. Es decir, hay un desfase de tiempo. Cuando en el texto dice intento de recuperación, aquí dice permitió. Hay un desfase de tiempo. Jóvenes, ¿me dejo entender? ¿Sí? ¿Continuamos? Continuamos. Si hay dudas, si no me dejé entender, no, profe, no entendí. O ya, ok, me avisa. 6. Según el texto A, estándares. Estándares, lineamientos, preceptos, normas. Y socavar, minar, debilitar. ¿Cuál es tu respuesta? Numeral 6. Vamos, manda, sin miedo al éxito. Por aquí me dicen dedito, dedito. Ya, ¿quién más? Dedito, besito. Uy, apareció el team besito. Ya, vamos a ver. Mira, estándares, vamos bien. Normas de cumplimiento, ok. Vamos bien. Protocolos de cumplimiento, ok. Ya está. Estándares, normas de cumplimiento, protocolo de cumplimiento, ok. Ahora dice, y de acuerdo con el texto B, la palabra socavar implica. Vamos a ver aquí. Texto B, dice por aquí, texto B. Ta, ta, ta. Por su parte, la Asamblea Nacional de Gobierno Regional rechazó la transmisión hereditaria del REINFO al considerarla un incentivo a la informalidad, es decir, incentiva, promueve la informalidad, advirtiendo que esta medida, es decir, el REINFO, socava, debilita los esfuerzos regionales para instaurar un marco legal, es decir, socava, debilita los esfuerzos del Estado. Socava debilita los esfuerzos para instaurar un marco legal. Socava debilita los esfuerzos del Estado. Entonces, claro, socava los esfuerzos regionales, ¿no es cierto? Socava los esfuerzos del Estado. Socava al Estado, socava los esfuerzos del Estado, los esfuerzos regionales. Tú me dices por aquí dedito, ¿no? Ya, protocolo de cumplimiento va muy bien. Socava, amenguar, disminuir, reducir la minería informal. Chiqui, pero dice socava los esfuerzos regionales, socava, disminuye los esfuerzos regionales, los esfuerzos del Estado. Y aquí dice, disminuye la minería informal. Lo que hace esta ley es disminuir la minería formal. Lo que hace este sistema Reinfo es disminuir la minería formal. Lo que hace este mecanismo es disminuir el esfuerzo estatal, el esfuerzo regional. Y si tú me dices amenguar, disminuye la minería informal, me estás indicando lo contrario. Porque ¿qué es lo que dice aquí el texto? Socava los esfuerzos regionales, es decir, socava la minería formal, debilita la minería formal, debilita los esfuerzos del Estado. Y si tú me dices dedito, me estás indicando aquí lo contrario. Amenguar, disminuir la minería informal. No, sería amenguar, disminuir la minería formal. ¿Por qué? Porque está socavando los esfuerzos del Estado, está socavando los esfuerzos regionales. ¿Me dejo entender, Chiqui, por qué la respuesta no es dedito? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, la respuesta no es dedito, es besito. Debilita la autoridad estatal, debilita los esfuerzos regionales para instaurar el marco legal y es el Estado quien instaura el marco legal. Es el Estado quien instaura el marco legal. Por lo tanto, debilita, mina, socava la autoridad del Estado. Ve. Jóvenes, ¿me dejo entender? ¿Continuamos? ¿Sí? Si hay dudas, si no me dejé entender, tú con toda confianza me dices, no, profe, otra vez, aquí estamos para aprender. Así que no tengas miedo, no tengas pena, no tengas vergüenza de preguntar. ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Estamos? Pasamos al numeral 7. Sí. Ok, entonces pasamos al numeral 7. Dice. Si bien el texto A y el texto B presentan posturas opuestas, una idea compatible entre ambos textos es. ¿Cuál es la idea compatible entre ambos textos?
una idea compatible, una idea que condice para texto A, texto B, coincidente para ambos textos. Besito, claro, ampliación del proceso de plazo del proceso de formalización minera. Ambos indican que hay un plazo, ¿no es cierto? Ambos aluden, ambos precisan que hay un plazo. Pero de repente usted me dice, pero profe, el texto B está en contra de ese plazo. A ver, el texto B no está en contra de ese plazo. Recuerda que el texto B está en contra de un mecanismo que es el reinfo. No está en contra específicamente del plazo, sino del sistema. Entonces, esta es. ¿Por qué? Porque ambos mencionan, alternativa B, ambos mencionan, ambos aluden al tiempo de extensión de plazo de formalización, al plazo de extensión, al tiempo de extensión de formalización. Besito. Yo te pregunto, ¿por qué la respuesta no puede ser avioncito? ¿Por qué la respuesta no puede ser avioncito? Presentación de un proyecto de ley en el diario El Peruano. De repente usted me dice, pero profe, mire, aquí en el texto, ¿a qué dice? Mire, dice, la publicación del reglamento de ley aprobado por el decreto supremo. Ya, entonces, si es aprobado por el decreto supremo, entonces está en el diario El Peruano. ¿Se puede entender? Sí, claro. Profe, mire, aquí en el texto B dice, Poder Ejecutivo oficializó el reglamento de ley mediante el decreto supremo publicado en el Peruano. Ya pues, profe, en el diario El Peruano. ¿Acaso no coinciden en ello? Sí, claro, pero hablamos de reglamento de ley. ¿Será lo mismo con proyecto de ley? ¿Qué dice Schiarello? ¿Será lo mismo reglamento de ley publicado en el peruano con proyecto de ley publicado en el peruano? No es lo mismo. El reglamento de ley ya es la ley en sí, publicada la ley en el peruano. El proyecto de ley es el proceso. El proyecto de ley se le llama al proceso, ¿no? Al proceso de formalización. Y no es proyecto de ley, es reglamento de ley. Bien. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Alguna alternativa que te hizo ojitos, que te llamó la atención, que te intentó coquetear, que te dijo, mírame, te quiero hacer caer? ¿No? Sí, estamos, Fiorella, Génesis, Carlos, Stephanie, Alison, Génesis. Ya, fiel a mi clave, profe. Ya, bien, bien, perfecto. Soy fiel, mire, soy fiel. Bien. Pasamos al texto número 2, al toque. Chiqui, ¿el texto número 2 te trajo recuerdos? O tú en el 2022 estabas, no, tú en el 2022 todavía estabas en el colegio, todavía estabas en el colegio, estabas en primaria, ¿no? ¿Qué digo primaria? Inicial. Y, ¿qué debe iniciar? ¿Qué debe iniciar? Obvio, profe. Este es del 2022. A ver, me indica el texto, rol de los recursos naturales en la pandemia por COVID-19. Como si, claro, ahí sí naciste, ahí está, vamos a ponerle el like. Vamos así en el 2023. El rol de los recursos naturales, por ejemplo, en el caso del recurso natural agua para lavado de manos y contener los contagios. Biodiversidad para disminuir el riesgo y futura zoonosis. Profe, ¿qué es zoonosis? La zoonosis se refiere a las enfermedades que provienen de animales. Zoonosis o zoonótica. Agricultura para mantener la seguridad alimentaria de la población. Minerales para, relativo a la parte de las cadenas productivas esenciales y para insumos hospitalarios. Combustibles, se reducen las emisiones de CO2 para la reducción de movilidad y electricidad para el acceso a electricidad fundamental en los hogares en cuarentena y hospitales. Mira, me indica el gráfico, el gráfico me da a entender que cada recurso natural cumple una funcionalidad, un propósito. Te pregunto, ¿esos propósitos favorecen o no favorecen al humano? Esos propósitos, estas funcionalidades que se mencionan por aquí, aquí y aquí, ¿favorecen o no favorecen al humano? Todas estas funcionalidades, todos estos roles, ¿favorecen al humano? Favorecen al humano. Si uno de estos roles, si uno de estos propósitos deja de funcionar o hay alteraciones y no funciona muy bien, no se cumplen los propósitos, ¿a quiénes va a perjudicar? A nosotros, los humanos. Bien. ¿Qué dice el texto continuo? Las medidas para frenar el avance de la COVID-19 han tenido efectos sobre los recursos naturales. Es así que se ha observado una disminución de los precios globales, combustibles fósiles, reducción de la rentabilidad de las empresas, la merma en los ingresos. Mira, dice merma en los ingresos fiscales. Ingresos fiscales, dime, ¿se refiere a algo material o algo no material? ¿Se refiere a algo cuantificable o no cuantificable? La merma de ingresos fiscales, ingresos. ¿Algo material o inmaterial? ¿Cuantificable o no cuantificable?
ingresos fiscales. Cuantificable, exacto, ¿no? Profe, algo cuantificable, pues algo que algo material, algo que se pueda contar, algo cuantificable. Bien. Y el debilitamiento de las divisas. En este contexto, los objetivos de desarrollo sostenible, que son objetivos de orden mundial, los objetivos de desarrollo sostenible, que son objetivos de orden mundial para el año 2030, se ven seriamente comprometidos, los ODS. Por lo tanto, es fundamental garantizar una recuperación económica sostenible, teniendo en cuenta lo siguiente: garantizar la disponibilidad de agua y el acceso a la energía, lograr la seguridad alimentaria. Yo te pregunto, con seguridad alimentaria, ¿esto implica o no implica luchar contra la hambruna? Esto de seguridad alimentaria, ¿implica o no implica luchar contra la anemia, la desnutrición? A ver, ayúdame. Claro, claro, esto implica luchar contra la hambruna, la anemia, la desnutrición. Bien, por aquí, seguimos. Conservar y garantizar y utilizar sosteniblemente los océanos y los recursos marinos. Ya, ¿esto implica o no implica respetar el tiempo de veda? Es decir, el tiempo en el que se van desarrollando los pececitos y no se pesca en ese tiempo. ¿Implica o no implica? También, claro, también. Respetar el tiempo de veda. Es decir, no pescar en el tiempo, en el periodo en que los pececitos se van desarrollando y respetar su desarrollo. Porque eso es prácticamente romper el ciclo vital del desarrollo de los peces. De esta forma, las medidas de recuperación post-pandemia deberán enfocarse a reducir la vulnerabilidad social. Bien, vamos con las preguntas. En el texto, el vocablo merma puede sustituirse por la palabra. Vamos, manda, sin miedo, al toque. Sin miedo al éxito. Merma los ingresos fiscales. Merma de los ingresos fiscales. ¿Cuál es tu respuesta? Baby, baby, baby. Disminución. Disminución. ¿Dudas con otra alternativa? No me mientas, chiqui. Yo sé que has tenido dudas con otra alternativa. Está bien, disminución porque se refiere a algo monetario, crematístico, algo cuantificable, ¿verdad? La merma, disminución, reducción de los ingresos fiscales, ok. ¿Dudas con otra alternativa? ¿No? ¿Por qué la respuesta no puede ser pérdida? Hay dos razones por qué no puede ser pérdida. Porque el término pérdida es muy amplio, es muy genérico. Te das cuenta que el contexto alude a algo cuantificable, algo que se puede contar, algo material. Y el término pérdida es muy amplio, es muy genérico. Y por otra parte, pérdida, que ya no hay, ya no existe. Pero en el texto entiendo que ha ido en reducción, en disminución. Al decir pérdidas que ya no hay, ya no existen. Bien. Ahora, profe, ¿qué es mella? Apunta, mella es disminución, mella es reducción. Pero, profe, y si mella es reducción, si mella es disminución, ¿por qué no es la respuesta? ¿Por qué también no la puedo considerar? Ah, ya, apunta. Es que mella es para algo no material. Mella es disminución para algo no material. ¿A que sí, profe? Sí, mellar es menoscabar. Ejemplo, ¿habrás leído El Cantar del Mío Cid o te han contado de repente en la clase de literatura El Cantar del Mío Cid, cuando tu profe te dijo, y mellaron la honra de las hijas del Cid, ¿sí? Mellaron la honra, la dignidad de las hijas del Cid. ¿Mellaron qué? La honra, la dignidad, el honor, autoestima. Ah, algo no material. La honra, la dignidad, autoestima. ¿Me dejo entender, chiqui? ¿Sí? O sea, mellar sí es disminuir, reducir, pero particularmente es menoscabar a algo no material. Honra, dignidad, autoestima. Bien. Eh, pasamos al numeral número 9, ¿sí? A ver, pasamos al numeral número 9. Según los objetivos del desarrollo sostenible planificados en el 2030, ¿cuál o cuáles de los siguientes enunciados no se alinean? No se alinean. Que si te has dado cuenta que dice aquí bien clarito, ¿no? No se alinean. No se alinean. Acá ahí. No se alinean con los puntos especificados en el texto. Lograr disminuir la hambruna y la desnutrición a nivel mundial. Eso sí, ¿condice o no condice con los objetivos? ¿Condice o no condice? Lograr disminuir la hambruna y la desnutrición a nivel mundial. ¿Condice o no condice? Sí. Y alude a la seguridad alimentaria, ¿no? Exacto, alude a la seguridad alimentaria. Desarrollar, eso sí condice, me piden que no se alinee, que no condiga. Desarrollar políticas públicas que promuevan el equilibrio en los ingresos.
políticas públicas, políticas estatales. Pero los objetivos de desarrollo sostenible son a nivel mundial. En el texto se entiende que promueve el desarrollo de políticas nacionales, políticas regionales, políticas estatales. ¿Sí o no? Porque hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, que es a nivel mundial. A nivel mundial. Entonces, a ver, revisemos. ¿Alude a políticas, a desarrollo de políticas nacionales, políticas estatales? A ver, dice por aquí. Garantizar la disponibilidad del agua, lograr la seguridad alimentaria, así como detener la biodiversidad. De esta forma, las medidas de recuperación post-pandemia. ¿No? Porque esos objetivos son de orden mundial. Decir políticas públicas son políticas regionales, políticas estatales, políticas sectoriales. Y esto no es así, esto es a nivel mundial. Entonces la dos no se alinea. Intensificar las campañas para respetar el tiempo de veda. Esto sí, se alinea con uno de los propósitos o no. Respetar el tiempo de las vedas. ¿Sí? ¿Se alinea o no se alinea? ¿Condice o no condice con uno de los propósitos? Sí. Con utilizar sosteniblemente los océanos y los recursos marinos. Sí. Entonces, ¿cuál es la que no se alinea? ¿Cuál es la que no condice con el texto? Bueno, con los objetivos de desarrollo sostenible. La 2. La 2, ¿verdad? Solo la 2. Que si te has dado cuenta que eh, en la pregunta solo se solicitaba lo que no se alinea, ¿no es cierto? Y has marcado lo que no se alinea, o has marcado lo que se alinea, pensando que lo que te piden es lo que se alinea. No. Tú te has dado cuenta al ojo, al toque. No, me están solicitando lo que no se alinea, lo que no condice. Casi. ¿Estamos bien, chiquis? Estamos. Pasamos al siguiente numeral. Si hay dudas, avísame. Si no me dejé entender, avísame. A partir de la información presentada, gráfico, o sea, solo gráfico, sobre el rol de los recursos naturales, allá, sobre el rol de los recursos naturales. En la pandemia por la COVID se infiere que voy a trabajar solo con el gráfico, solo con el gráfico. ¿Cuál es tu respuesta? Manda, sin miedo al éxito. Según el gráfico, ¿qué se puede inferir? Ese gráfico me indica las funcionalidades, los roles que cumplen los recursos naturales. Si esos roles, si esas funcionalidades no se cumplen, ¿a quiénes perjudicaría? A nosotros, a los humanos. Si esos roles no se cumplen, si esas funcionalidades no se cumplen, ¿a quiénes perjudicaría? A nosotros, los humanos. Porque esos roles, ¿a quiénes sirven? A nosotros. Vamos, manda. ¿Qué se infiere? ¿Qué se puede interpretar a partir del gráfico? Mari, Stephanie, Génesis, Querela, Gidel, Carlos. A ver, por aquí me indica Stephanie, avioncito. El descuido de estos recursos causaría graves problemas, claro. El descuido de estos recursos no permitiría que desarrollen sus funcionalidades de manera adecuada, por lo que perjudicaría a la humanidad, perjudicaría a los humanos. Bien. Claro, porque sabemos que esas funcionalidades favorecen a los humanos. Y si esas funcionalidades no se dan a cabalidad, ¿a quiénes va a perjudicar? ¿A, a quiénes va a perjudicar? A los humanos. Solo dos, casita. Chiqui, te pregunto en la 10, ¿por qué la respuesta no puede ser casita? En la 10, ¿por qué la respuesta no puede ser casita? Los humanos dependen de la transformación de la naturaleza. ¿Ya? Profe, pero eso es verdad. ¿Acaso nosotros los humanos no dependemos de la transformación de la naturaleza? Bueno, Chiqui, sí, tienes razón. Nosotros como humanos dependemos de la transformación de la naturaleza. Pero la pregunta, el detalle está, que la imagen, porque solo estoy trabajando con la imagen, solo estoy trabajando con el gráfico, el detalle está que la imagen aporta información al cambio, modificación, transformación de la naturaleza como base, como fundamento incidente en la humanidad, aporta esa información. ¿Qué dices, Stephanie? ¿Qué dice Hidel? ¿Qué dices, Carlos? El gráfico, porque trabajamos con este gráfico. No. Entonces, por más que la alternativa C en la vida real sea verdad, por más que la alternativa C en la realidad sea verdad, si no se indica en el gráfico, si no se interpreta, no se manifiesta en el gráfico, por más que sea verdad,
no la considero, porque el gráfico no la avala. ¿Me dejo entender, Chiqui? ¿Estamos? Este también es otro tipo de distractor que utiliza San Marcos. Te plantean ideas que en la realidad son verdad, ¿no? Y alternativas que en la realidad son verdad, en la realidad son veraces, pero el texto o el gráfico no la avalan, no avalan esas alternativas. Chiqui, ¿me dejo entender hasta aquí? ¿Estamos bien? Si hay dudas, avísame. Si no me dejé entender, avísame. ¿Cómo estamos, Carlos, Stephanie, Chiarela, Gidel, Mariana, Génesis, Sofía, Carlos, Mari? Sí, sí, sí. Estamos. ¿Sí? Ok. ¿Cuántas correctas hasta aquí? ¿Cuántas correctas hasta aquí? Si hay dudas, avisan. ¿Cuántas correctas hasta aquí? ¿Las 10? Las 10, 10 de 10. Ah, Dios mío, estás arrasando. 9 de 10. Ya. Bien, bien, bien. Pasamos bien, les dije en los primeros minutos de clase, este sistema, oh, ya, pero en el siguiente bloque, eh, como le dije en los primeros minutos de clase, este periodo, este ciclo es full, full, full práctica, así que vamos al siguiente texto, al siguiente texto. Profe, ¿no hay descansito? No, ¿qué descansito? Aquí no hay descansito. Bien, los chiquis me pidieron, profe, texto filosófico. Mándese con un texto filosófico. Ah, ¿quiere texto filosófico? Texto filosófico. Pero, profe, no viene. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya hace, a ver, será hace año o año y medio que en examen de admisión no se trabajó un texto filosófico. El último que se trabajó fue en el 2023-2, 2024-1, un texto dialéctico que era de Luke y de Descartes, si más no me equivoco. Revisa. 2023-2, 2024-1. Es el último texto filosófico que se trabajó en un examen. Eso quiere decir que si ya no se ha trabajado hace un año, año y medio, un texto filosófico en examen de admisión, cabe la posibilidad que ahora venga. Así que hay que estar preparados para todo tipo de texto. ¿Cuánto tiempo para el texto 3? ¿Cuánto tiempo para el texto 3? Son 4 preguntitas. Es un texto, ahí, 7, ya, 7. Ok, 7 minutos ya. 4 preguntitas, 3 minutos para la lectura, 4:23, 4:30. Si hay dudas, me avisas. Si hay alguna duda, me avisas. Yo estoy aquí. Vamos por esas 4 correctas. Ujú, ujú.
Chiqui, ¿estamos? Sí, texto 3. A ver, me van avisando. ¿Cómo que te ha asustado? ¿Cómo que te ha asustado? Ah, estaban tan concentrados desarrollando el texto. ¿Pero terminaron? Ah, oh, disculpa, ya está. Ya está, ya. A ver, necesito 5 confirmaciones. Ya está Alison, ya está Carlos. ¿Quién más? Faltan 3. Ya está Génesis, ya está Mariana, Stephanie, ya, ok. Bien. Entonces empezamos con el texto 3. ¿Qué tal te pareció el texto 3? ¿Qué tal te pareció el texto 3? A ver, el texto 3 dice, la muerte tal y como la concebimos no existe, solo es una ilusión. Esto no lo dice el autor del texto, esto lo dice Lanza, ¿verdad? Dice, la muerte tal y como lo concebimos no existe, solo es una ilusión. Eso no lo dice el autor del texto, eso lo dice Lanza. Lanza, defensor del biocentrismo, en la que se niega que el tiempo o el espacio sean lineales. Para la mayoría de científicos son afirmaciones, este tipo de afirmaciones son sandeces, absurdos, son sin sentido, sin lógica. Sin embargo, Lanza parece haber encontrado en el famoso experimento de Jung, también denominado de la doble rendija, el perfecto aliado para defender su tesis, para defender la tesis biocentrista. Ah, ya, entonces Lanza en el experimento de Jung se basa en esta base científica, en este sustento científico para defender su tesis biocentrista, su teoría biocentrista. Si con este se logró demostrar la naturaleza ondulatoria, Lanza pretende hacer lo propio en el espacio y tiempo. En primer lugar, sugiere que la conciencia de una persona determina la forma, eso según Lanza, la conciencia de una persona determina la forma y el tamaño de los objetos. Ah, entonces, según Lanza, nuestra conciencia precisa determina cómo percibimos el entorno. Y aquí tiene un ejemplo, ¿no? Una persona ve un cielo azul y se le dice que el color que está viendo es azul, pero las células cerebrales tienen la capacidad de variar esta percepción, pudiendo ver el cielo de color rojo o verde, según nuestra conciencia. En pocas palabras, concluye, lo que vemos solo existe en nuestra conciencia. Este es el motivo por el que Lanza dice que creemos en la muerte. Profe, no entiendo, te explico. A ver, según Lanza, nuestra conciencia determina nuestro entorno. Si según Lanza no podemos ver qué existe después de la muerte, como nuestra conciencia no ve, no percibe, no visualiza, no percibe en sí lo que existe después de la muerte, para nosotros, según Lanza, como vemos la muerte, como percibimos la muerte, como nuestra conciencia percibe la muerte, todo acaba en la muerte, creemos en la muerte. Entonces, repito, según Lanza, como nuestra conciencia no percibe después de la muerte o no percibe algo después de la muerte, según Lanza, creemos que termina con la muerte. Por lo tanto, creemos que en la muerte, creemos que ahí acaba en la muerte. ¿Me dejo entender hasta ahí, jóvenes? ¿Sí? Me dejo entender hasta ahí. Según Lanza, creemos en la muerte. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia no ve después de la muerte. Nuestra conciencia no percibe después de la muerte. Nuestra conciencia no determina después de la muerte. Como nuestra conciencia no percibe, no determina después de la muerte, piensa que acaba con la muerte. Nuestra conciencia piensa que ahí termina con la muerte. Bien, ahí no acaba el texto. Al observar el universo desde el punto de vista del biocentrismo, erramos. Yo te pregunto, ¿en qué persona está erramos? ¿Primera persona, segunda persona, tercera persona? ¿Ellos cerramos, ustedes cerramos o nosotros cerramos? ¿En qué persona está? Primera persona, exacto, primera persona. ¿Quién se incluye? ¿Quién se incluye? Nosotros cerramos. ¿Quién se incluye? El autor, exacto, Mari, el autor. Y en este caso, ¿el autor acaso es Lanza o el autor es Gil? A ver, ayúdame.
Nosotros erramos. Entonces, ¿el autor es Lanza o el autor es Gil? Es Gil, exacto, es Gil. Ah, te das cuenta que Gil lo que ha hecho es citar a Lanza. Gil lo que ha hecho, el autor Gil lo que ha hecho es citar a Lanza. Y luego, ¿qué dice? Al observar el universo desde el biocentrismo, erramos, equivocamos a la hora de entender, de comprender el espacio y el tiempo, a la hora de tener una cognición, un entendimiento, una comprensión del espacio y el tiempo. Te pregunto, si para Gil observar el universo desde el punto de vista biocentrista implica errar, equivocarse, te pregunto, ¿la teoría biocentrista tiene o no tiene falencias? La teoría, según el texto, según el autor, la teoría biocentrista tiene o no tiene errores. Si Gil me está diciendo, si observamos el universo desde el punto de vista biocentrista, erramos, equivocamos a la hora de entender el espacio y el tiempo. Entonces te vuelvo a preguntar, según el texto, ¿la teoría biocentrista presenta o no presenta errores? ¿Presenta o no presenta falencias? Recuerda, si observamos la teoría biocentrista, erramos, equivocamos, nosotros erramos, nosotros nos equivocamos. Sí, exacto, sí presenta errores, sí presenta falencias, falencias cognitivas al momento de entender, de comprender el espacio y el tiempo. Ujú. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de eso? Porque fíjate que está en primera persona, ¿no? Nosotros cerramos, es el autor quien me está indicando que al observar el universo desde la teoría biocentrista hay errores, hay equivocaciones, hay falencias. Pues lo haríamos en función de lo que nos dicta la conciencia. En resumen, el espacio y el tiempo son meros. Meros es solo. Son meros instrumentos de nuestra mente, por lo que entender la muerte como algo terminal no tendría sentido según su tesis. Trascendemos a la vida. Ah, mira, dice, trascendemos a la vida, es decir, la vida sigue, la vida continúa. Trascendemos a la vida sigue. Para el autor del texto, trascendemos a la vida sigue, la vida continúa. Pero, según Lanza, nuestra conciencia lo ve, o sea, nuestra conciencia ve ello. El autor nos dice, trascendemos a la vida sigue, la vida continúa. Hay una continuidad, pero nuestra conciencia, según Lanza, nuestra conciencia ve, nuestra conciencia es, a ver, está presente, es consciente de que sí existe esa continuidad. No. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque nuestra conciencia solo concibe hasta la muerte. Nuestra conciencia solo concibe, según Lanza, ¿no? Nuestra conciencia solo concibe hasta la muerte. Repito para terminar esta parte. ¿Trascendemos a la vida? Sí, continúa la vida. Continúa la vida. Vivimos, hay muerte y se continúa con la vida. Hay continuación de la vida. Por eso dice, trascendemos a la vida, continuamos. Hay una continuidad. Solo que nuestra conciencia no lo percibe, solo que nuestra conciencia no lo determina, porque nuestra conciencia cree que se acaba todo con la muerte. Bien. Sin embargo, ¿qué dice el texto B? ¿Qué dice el texto B? Cuando ya no hay cuerpo, cuando ya no hay estructura atómica, cuando ya no hay estructura fisiológica, ¿hay espíritu? ¿Hay alma, perdón? ¿Hay sustancia? ¿O ya no? Ahí acaba, ya no hay continuidad, ahí termina. ¿Qué dice? ¿Qué dice Carroll? Porque es Carroll, ¿no es cierto? Es Carroll el que afirma ello. ¿Qué dice Carroll? No hay, exacto, no hay continuidad, exacto, Stephanie, no hay continuidad. No, ahí termina, pues no hay continuidad, no hay continuidad. Ahí termina. Se acaba la estructura atómica, se acaba la estructura fisiológica, ahí termina, no hay sustancia, no hay alma, ahí acaba. Sean Carroll aporta su propia visión, dice, aporta su propia visión. La vida después de la muerte, la vida después de la muerte es incompatible, no hay una continuidad, la vida después de la muerte es incompatible, no hay una continuidad. Con todo lo que sabemos sobre la ciencia moderna, Carlos sostiene que quienes aseguran que el alma persiste después de la muerte, que la sustancia persiste después de la muerte, deberían responder otras preguntas como ¿qué partículas forman el alma? ¿Cómo interactúan con la materia ordinaria?
Carroll sugiere que la única evidencia de la vida después de la muerte son leyendas, son ilusiones, pero no hay base científica. Cuando mueres, esto dice Carroll, cuando mueres es como apagar una vela o una notebook. No hay sustancia, no hay alma, no hay esencia que abandone el cuerpo. Ahí se acaba todo. No hay continuidad. No es que el espíritu va a continuar después de la muerte. No, no, no. Ya no hay cuerpo, ya no hay estructura fisiológica, atómica, ya no hay nada. Ya no hay esencia, no hay sustancia, no hay alma. Es así como las leyes de la física describen la vida. Carroll indica que la conciencia en el nivel más básico es una serie de átomos y electrones aportados por la mente. Es decir, que si no existe estructura atómica, neurológica, cerebral, no hay conciencia. Las afirmaciones de que alguna forma de conciencia persiste después de que nuestro cuerpo muere y se descompone en átomos constituyentes se enfrentan a un gran obstáculo. ¿Cuál es ese obstáculo? Las leyes de la física. Las leyes de la física. Por lo tanto, Chiqui, te pregunto, para el texto B, según el texto B, ¿existe una continuidad? ¿Existe una continuación de la vida después de la muerte, aludiendo al espíritu, aludiendo al alma, a la sustancia, o no? Para el texto B, ¿existe la continuidad de la vida, es decir, aludiendo al espíritu, al alma después de la muerte? No, pues dice, allá no hay cuerpo, ya no hay estructura atómica, ahí se acaba. Ya no hay. En cambio, para el texto A, ¿hay continuidad o no hay continuidad? ¿Trascendemos a la vida o no trascendemos a la vida? Para el texto A, sí. Solo que nuestra conciencia no nos permite ver más allá, ¿no? O sea, porque según Lanza, nuestra conciencia no nos permite ver más allá. Bien. La idea principal de la discusión gira en torno a. Yo, yo creo que aquí de repente vas a tener dudas con dos alternativas. ¿Con qué alternativa tienes dudas? O si has marcado una, dime cuál has marcado y si has tenido dudas, ¿con qué alternativa has tenido dudas? La idea principal de la discusión gira en torno a la C o la D. A ver, la C o la D. Por ahí aquí me dicen dedito, enanito, casita, casita, C y B, casita, ya. Vamos a ver qué pasa con la alternativa B. Ya, vamos a ver qué pasa con la alternativa B. Los cuestionamientos de la teoría del biocentrismo. Chiqui, te pregunto, ¿el texto B sale a favor, en contra de la teoría biocentrista o no se refiere a la teoría biocentrista? El texto B. El texto B sale a favor, en contra, no, no se refiere a la teoría. Entonces, no, esta no es la alternativa B, no es la polémica. No, no, no concentra la polémica del texto, no se refiere a la teoría biocentrista. Bien. Me dices por aquí, profe, casita, que es muy tentadora esa alternativa, es muy tentadora. Pero ¿sabes cuál es el detalle? Que dice plausibilidad, plausibilidad, posibilidad, viabilidad, factibilidad de la vida después de la muerte. Esta alternativa está tomando lo siguiente: la posibilidad de la vida después de la muerte. Está tomando como si existiera vida, muerte y vida después de. Muerte, vida, la posibilidad de la vida después de la muerte. Es como si existiera otra vida después de. Sin embargo, el texto A dice, trascendemos a la vida. Hay una continuidad, se continúa. El texto A no está concibiendo la idea de una vida antes de la muerte y una vida después de. El texto A concibe la idea de trascendencia de la vida. Es decir, existe una continuidad, una continuación. En cambio, la alternativa C, al indicar la plausibilidad, la posibilidad de la vida después de la muerte, está concibiendo la idea de una vida después de, aludiendo a una vida antes de la muerte y una vida después de, cuando en el texto se refiere a la a la continuidad, a la continuación de la vida. Y el texto B me indica pues que no hay continuación porque todo acaba cuando no hay cuerpo. Ese es el detalle en la alternativa C, que se está refiriendo a una vida después de, como si en los textos se hubiese abordado una vida antes de y una vida después de. Y en los textos se aborda la continuidad, la continuación de la vida. Para el texto A, sí trascendemos a la vida, para el texto B, no hay esa trascendencia, no hay esa continuidad.
Muere el cuerpo, no existe sustancia, no existe alma. Ahí también quedas. ¿Me dejo entender, Chiqui, qué pasa con la alternativa C? ¿Sí? Estás concibiendo la idea de una vida antes de y una vida después de, cuando es continuidad. La respuesta es dedito, la continuación de la vida después. Para el texto B, para el texto A sí hay continuación, solo que nuestra conciencia no lo concibe como tal, ¿no es cierto? Para el texto B no hay continuidad, acaba cuando ya no hay cuerpo, cuando no hay estructura atómica, no hay sustancia tampoco, no hay alma. Dedito, dedito, dedito. Profe, ¿por qué no puede ser enanito la base científica de la continuación? La base científica. Yo te pregunto, el texto ¿a favor o en contra de la base científica de la continuación de la vida? El texto B, ¿está a favor o en contra de la base científica? Ambos textos no evalúan o no discuten sobre una base científica a favor o en contra. Entonces, el detalle está aquí que la polémica no es la base científica, sino la polémica es la continuidad de la vida después de la muerte, la continuación de la vida después de la muerte. La polémica no está en la base científica, sino en la continuación de la vida después de la muerte. Esta parte misma. Esa no es la polémica. La polémica es continuación de la vida después de la muerte. ¿Me dejo entender, Chiqui? ¿Estamos? Pasamos al numeral 12, ¿sí? Si hay dudas, avísame. Si hay dudas, no, profe, no entendí. 12, ya está el ojo, vamos, lúcete. Concebir, concebir y aportar. ¿Cuál es tu respuesta? Uy, no te leo. Entendimiento y quitar, ¿verdad? Entendimiento y quitar. Ajá. Entendimiento y quitar. Bien. Vamos con el numeral 13. Sobre la teoría del biocentrismo, ¿es incompatible con el texto A sostener qué? Incompatible. ¿Cuál es tu respuesta? Con el texto A. ¿Cuál es tu respuesta? Si tienes dudas, manda. La B. B, me dices. A ver. Es incompatible con el texto A. Sostener que está lejos de ser una teoría especulativa. Chiqui, pero la alternativa B es compatible. Es verdad que está lejos de ser una teoría especulativa. ¿Por qué? Porque tiene una base científica, que es la teoría de la doble rendija, ¿o me equivoco? ¿Qué dices, Carlos? Génesis. Sofía. La, la teoría del biocentrismo está lejos de ser una teoría especulativa. Es verdad, pues, es verdad, está lejos de ser una teoría especulativa. ¿Por qué? Porque tiene una base, que es la teoría de la doble rendija. ¿O me equivoco? ¿Qué dices, Mariana? ¿Qué dices, Chiarela? ¿Qué dices, Stephanie? Carlos. Sí, pues entonces esto es verdad. Está lejos de ser una teoría especulativa. ¿Por qué? Porque tiene una base, que es la teoría de la doble rendija o de Jung. Bien. Recuerda que me piden incompatible. Sobre la teoría biocentrista es incompatible con el texto A sostener que, me dices, expone una serie de falencias cognitivas, pero tú recuerdas que dice, si observamos el universo desde el punto de vista biocentrista, erramos al momento de entender, de concebir el espacio y el tiempo. ¿Te recuerdas, Alison, Mari? ¿Te recuerdas que en el texto dice, si observamos el universo desde la teoría biocentrista, erramos, nosotros erramos, nos equivocamos al momento de entender, de comprender el espacio y el tiempo? Entonces, y yo te pregunté, ¿eso qué quiere decir? Que hay errores para el autor del texto. ¿Esta teoría tiene errores o no tiene errores? Sí, pues, sí, sí, sí. Expone falencias cognitivas. Profe, ¿cuáles son esas serie de falencias cognitivas? Falencias cognitivas para entender el espacio y falencia cognitiva para entender el tiempo. Entonces, alternativa también es compatible. ¿Me dejo entender por qué la alternativa es compatible? ¿Sí? ¿Me dejo entender por qué la alternativa es compatible? Bien. Me dices casita, por aquí me dice casita. Mari, casita, Alison, casita, ¿sí? ¿Se quedan con casita? Sofía dice casita, Alison también dice casita, Stephanie casita, Carlos casita. ¿Se quedan con casita? ¿Sí? Revela una carencia de asidero científico. ¿Es verdad que la teoría biocentrista carece de asidero científico? Eso es incompatible. Eso no es verdad. Eso es incompatible. ¿Por qué? Porque tiene una base que es la teoría de la doble rendija. Esa es verdad. Esa es la incompatible. Esa es la incompatible. No tiene una carencia de asidero científico, sino que sí la tiene, que es la teoría de la doble
rendija. Lo tenemos, Chiqui, ¿me dejo entender? Pasamos al siguiente numeral, ¿sí? Bien. Si se demostrara científicamente que la sustancia podría trascender los límites de la corporeidad. Chiqui, una consulta. ¿Cuál de los dos textos habla de la sustancia, del cuerpo, de la sustancia equiparando con el alma? Texto B. Entonces, texto 2, ¿no es cierto? El texto B. Entonces, esta premisa corresponde al texto B. Voy a trabajar con el texto B. Esta premisa corresponde al texto B. Voy a trabajar con el texto B. Manda, Chiqui, ¿cuál es tu respuesta? Manda, ¿cuál es tu respuesta? Si quieres revisar todas las alternativas, me dicen, no, profe, quiero revisar todas, o tres, o cuatro. Ya, revisamos la alternativa A, ¿sí? A ver, vamos a revisar la alternativa A, ¿ya? A ver, vamos a revisar. Si se demostrara científicamente que las... A ver, ahorita revisamos la alternativa B, que la sustancia podría trascender los límites de la corporeidad, posiblemente. A ver, por aquí, profe, puede ser avioncito. Pensar en otros mundos o multiversos sería perfectamente adecuado. ¿Por qué la respuesta no puede ser avioncito? ¿Por qué? Dime, ¿la alternativa A se condice con el texto B o eso más bien se indica en el texto A? Eso es del texto A, exacto, eso es del texto A. Yo estoy, profe, estoy trabajando con la premisa del texto B. Estoy trabajando con una premisa del texto B. ¿Por qué voy a aludir al texto A? Entonces, no. Eso corresponde al texto A, no corresponde a la premisa del texto B. Profe, la respuesta puede ser besito. Mira, si la alternativa B me hubiese indicado lo siguiente, escucha, chiqui, la muerte no sería comparada con apagar una notebook. Ahí sí te la compro, ahí sí te la compro. La muerte no sería comparada con apagar una notebook. Ahí sí te la compro. Pero la alternativa B no dice eso. ¿Qué dice la alternativa B? La muerte no sería comparada burdamente, vulgarmente, eh, vulgarmente, vastamente, groseramente, con apagar una notebook. Yo te pregunto, ¿el autor del texto califica las afirmaciones de Carroll? Porque recuerda, mira aquí, Carroll es el que afirma, es quien afirma. Cuando mueres, mira, está entre comillas, cuando mueres es como apagar una vela o apagar una notebook. No hay sustancia que abandone el cuerpo, no hay alma. Es un proceso que se detiene, así como las leyes de la física describen la vida. Agregó. ¿Quién? Carroll. Yo te pregunto, el autor del texto, que en este caso es Suazo, califica las afirmaciones de Carroll como afirmaciones burdas, vulgares, ordinarias, sin sentido. A ver, revisa. Suazo califica las afirmaciones de Carroll como sin sentido, vulgares, vastas, burdas, sin sentido. No, exacto, no las califica, las menciona, las precisa, las indica, pero no las califica como burdas, no las califica como groseras, como vastas, como sandeces. Sin embargo, aquí, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? La muerte no sería comparada burdamente con apagar una notebook. ¿Está bien esta referencia? La muerte no sería comparada burdamente, groseramente, vastamente. No, porque el autor del texto Suazo no califica, no está calificando las afirmaciones de Carroll, solamente las está indicando. Profe, por esa miserable palabrita, solo por esa palabrita, sí. Y yo no puedo darme esa atribución de calificar cuando el autor del texto, Suazo, no está calificando las afirmaciones de Carroll. Solamente las cita, solamente las menciona y no hace calificación alguna. ¿Me dejo entender qué pasa con la alternativa B, Chiqui? ¿Sí? ¿Me dejo entender qué pasa con la B? Esa palabra burda ya descarga. ¿Me dijiste casita o me equivoco? ¿Me indicaste casita? ¿Tú te recuerdas que el texto B dice, a ver, no hay cuerpo, se apaga una notebook, ya no hay espíritu, no hay alma, no hay sustancia, acaba. Si la sustancia trascendiera al cuerpo, entonces, ¿de qué hablaríamos? ¿Hablaríamos solo de material, solo de materia, solo de cuerpo? ¿O hablaríamos de alma y cuerpo? A ver, ayúdame.
si la sustancia si la sustancia trascendiera lo corpóreo, el cuerpo, hablaríamos de alma y cuerpo. Porque el texto B me indica, solamente hablamos de lo material. Se acaba lo material, se acaba todo, ya no hay. Pero aquí ya, sustancia, al trascender la sustancia, el cuerpo, y hablamos de alma y cuerpo. Hablamos de alma y cuerpo. Carácter dualista. Sentido dualista. Alma y cuerpo. Lo que el texto ve no me indica ello, no me dice todo lo contrario. Se acaba el cuerpo, no hay materia, no hay estructura atómica, no hay alma. Si hay estructura atómica después de, si hay estructura corpórea después de, y si esa sustancia trasciende la estructura atómica, trasciende la estructura corpórea, hablamos ya de cuerpo y alma. Casita, sería una evidencia crucial para defender el sentido dualista del ser. Dualista, sustancia y cuerpo y alma. ¿Me dejo entender, chiqui? ¿Estamos? Si hay dudas, avísame. Si no me dejé entender, no, profe, no entendí otra vez. Ok. Chicos, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Te cansaste? ¿Estás cansadito? ¿Estás cansadita? Porque hemos avanzado así con todo. Te dije, ya, empezamos con todo, un poco cansadito. Bien. ¿Terminaste el siguiente texto? ¿Terminaste el siguiente texto? El texto 4. 1, 2, 3, 4. Sí, el texto 4. ¿Sí? ¿No? Ya, igual, voy a pasar la diapositiva con las claves al final. Ustedes van a tener las diapositivas y al final de las diapositivas van a encontrar las claves del texto o de los dos textos que falten, para que ustedes desarrollen y corroboren. Chiquis, si no hay dudas, me voy despidiendo, porque vamos, o ya me pasé, no, ya me pasé, ya me pasé. ¿Qué dice? Sí, ya me pasé. Lo siento, chiqui, lo siento. ¿Dónde está? Ajá, sí, sí, ya me pasé. Un poquito nada más me pasa, un poquito nada más. Bueno, si no hay duda, Chiqui, ya me voy despidiendo hasta la siguiente semana. Sigue repasando, sigue practicando. En cualquier momento voy pasando por ahí un banco de textos para que siga repasando, siga practicando y vamos por esa vacante. Queda poco tiempo a entregarlo todo y no, ya no digo más. Yo sé que tú vas a ser cachimbo. Yo sé que tú vas a ser cachimba. Así que más bien anda preparando tus pasitos de baile para el biotono. Anda preparándote para el biotono. Bueno, chicos, nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Chao, Gide, chao, Chiarella. Chao, Carlos. Chao, Génesis. Chao, Alison. Chao, Stephanie. Chao, Mariana. Bye, bye. Chao, Piero. Chao, Mari. Chao, Claudia.